Otra vez, ¿ya? Más atrás, más atrás. No, empezaba mi compañera Fiorella, pero como no ha venido, yo se lo voy a leer en su parte. Meche, más atrás. Más atrás, otra vez. Ya, ahí, perfecto. Otra vez, profesor, buenas tardes, compañeros en esta tarde. Ella me ha dicho que ella. La crisis de los 80. Durante la década de 1980, el retorno de la democracia planteó nuevos desafíos y amplias expectativas en la población. No obstante, la poca eficiencia con los gobiernos del periodo enfrentaron las sucesivas crisis causó decepción en la ciudadanía. La crisis del venezolanismo. Los últimos años de Belaúnde estuvieron asignados por crisis consecutivas que disminuyeron. Puede leer un poco más fuerte, ni siquiera para leer era bueno. Los últimos años de Belaúnde estuvieron asignados por crisis consecutivas que disminuyeron el apoyo popular que tenía el gobierno. El fenómeno del Niño. En 1983, este fenómeno natural originó sequías en el sur del país. Sequía, no sequía. Sequía. En el sur del país hay inundaciones en varias zonas fueron afectadas la agricultura y el mercado de alimentos. La crisis económica. La crisis económica mundial trajo como consecuencia la caída de los precios de las exportaciones y el incremento de la deuda que se volvió prácticamente impagable. Esta situación destruyó baja la producción, desempleo y desempleo. La crisis de la violencia. En 1980 el movimiento terrorista Sendero Luminoso empezó una escala de violencia y terror que no pudo ser controlada por el Estado en toda la década. La estrategia controvertía a las fuerzas del orden no pudo detener las acciones terroristas y ocasionó que la población civil, en especial campesinos, se viera especialmente afectada. La pobreza y la salud de la mujer. Una de las manifestaciones más visibles de la crisis económica fueron los Habla como si hablas acá y recién. Ajá. Yo no. Nadie te dice que apuntes ni tampoco. Claro. Yo no he escuchado este Jacinto que escucho. Algo Una de las manifestaciones
la ONU por enfrentar estas desigualdades y los sufrimientos cada vez más mayores de los pobres resultaron generalmente inadecuadas. Bueno, por la parte de la crisis económica e hiperinflación. De que ya pasaron al gobierno de Labra. No, pero después lo vamos a hacer lo demás. ¿Y de qué vas a hablar tú? De la hiperinflación, la crisis. El primer gobierno aprista, en el año 1985, por las elecciones generales, fue elegido ganó Ganó las elecciones. ¿Saben con quién compitieron en las elecciones de 1985 Alan García? ¿Quién fue su oponente? No. Pero no te estaba saliendo del gobierno, ¿cómo vas a cambiar? Ni chino tampoco. Bueno, yo Cuerpo de las Fuerzas Armadas. Alfonso Barrantes. Me duele esa vez. El primer gobierno aprista. En las elecciones generales de 1985 triunfó por primera vez el gobierno aprista con su candidato que era Alan García. Y fue el primer presidente más joven del Perú y de la historia que se convirtió a sus 36 años democráticamente en la historia republicana. Y gracias a su capacidad de oratoria le permitió alcanzar un masivo apoyo popular y también se logró convencer al pueblo que iba a terminar la supervisión y la crisis económica. También para enfrentar el avance de la supervisión aumentó y reorganizó las Fuerzas Armadas de la Seguridad, funcionando la Guardia Civil y la Guardia Republicana. ¿Qué? Nuevamente por la parte de la crisis económica e hiperinflación. Este fue de esta crisis económica heredada del gobierno anterior. García propuso una política que promovió la reinversión. O sea que esto quiere decir que los precios que estaban de los productos, el Estado pagaba la mitad para que esté más abajo, que vengan al mercado. ¿Cómo se llama eso? E hiperinflación. No. Superversión. Si mitad paga el gobierno, mitad el pueblo, eso no se llama hiperinflación. ¿Cómo se llama? El gobierno paga mitad y el pueblo paga el resto. Y ese tipo de economía no se llama pues hiperinflación. Subvención. Sí, ¿cómo se Van a dejar el gancho. Eso, de repente el alumno nuevo que viene entiende sobre eso. ¿Entiendes? Mira, ese tipo o esa forma de gobierno se llama subsidio, subsidiar. ¿No? Pero no se llama al país también porque se notó más con los demás países, con la tasa se bajó a cero. El control de los precios no regían por el mercado, sino según lo que establecía el gobierno. A ver. Carrasco. En el gobierno de Alan García, los precios dice que ¿quién controlaba los precios? El Estado. Paga la mitad. ¿Cómo? No sé qué es lo que costaba, por ejemplo, un lapicero, un sol, el Estado pagaba la mitad, 50 y la... No se trata de eso, sino el Estado ponía precios. Por ejemplo,
lo que dice el Estado, lo que dice el gobierno, tiene que vender en la calle, no puede vender más alto ni más bajo. ¿Me entiendes? 1 kilo de azúcar, el gobierno pone el precio, un sol por decir, o 50. Y si alguien vende 70 ya está violando las reglas. está haciendo lucro. Entonces, ¿y cómo le llaman a ese tipo de negociante? Especular. Claro. Entonces, el gobierno pone el precio de todos los artículos de primera necesidad, de leche, de azúcar, de arroz, todas esas cosas, ¿no? Y también del petróleo. Ahora, ¿quién pone el precio del petróleo, Carrasco? El Estado. ¿Cualquier cosa de ¿Quién pone el precio del petróleo? La empresa. No, los dueños. ¿Me entrego bolsa? Ahí está, saca de frente la ventana. Una nueva moneda que INTIE, esta nueva denominación reemplazó. Saque el INE, espérate, la bolsa. Ya, déjalo ahí afuera, no le metas. El Estado estableció el dólar MUC, Mercado Único de Cambio, que era más barato que el dólar, el mercado bancario y el callejero. Por otro lado, Alan García declaró que solo utilizaría el 10% del PBI para pagar la deuda A ver, ¿qué externa. entiendes por PBI? A ver, ¿qué significa PBI para ti? Está bien, pero tenemos que entender lo que estamos diciendo. No. Lo que no el rechazo de la comunidad internacional, el aislamiento económico del país y la imposibilidad de solicitar nuevos créditos internacionales. El gobierno de García se vio obligado hacia el final de su mandato a reiniciar los pagos en condiciones mucho más duras. En 1987 García lanzó una de sus medidas más controvertidas, Más brutales. la estabilización Fue el peor presidente. de la banca. Con esto se proponía ampliar el acceso al crédito, que el gobierno prestaba a una minoría del país y entregarlo al pequeño empresariado. ¿Qué? ¿Ya terminaron? Sí. ¿Cómo? El estilo de gobierno de Alan García. Exilio. Estilo. ¿Qué estilo? Estilo, profesor, estilo. David tiene estilo. García hizo muchas cosas singulares que explicaban tal impacto liderazgo del gobierno. El discurso desde el balcón cumplía varios objetivos. Promovía la ilusión de comunicación directa, casi personal, entre el presidente y la masa y hacía creer que el gobierno y el pueblo jugaban dentro de la memoria de los apristas, con el recuerdo del tribuno de la plaza que fue Haya de la Torre. En definitiva, la meta más importante que cumplía el balconazo era servir a la Constitución, dentro del país y del aprismo, de un liderazgo personalista. Señorita, eso es lo que a mí me marca, ¿no? Ya, disculpe, profesor. Por eso lo que a mí me da rabia Para enfrentar el avance de la conservación, aumentó el presupuesto militar y reorganizó la fuerza de seguridad, sancionando el guardia civil, la guardia republicana y la política de la investigación, e integrado en 1987 a los 3 cuerpos de las Fuerzas Armadas. En el Ministerio de Defensa, esa política lo permitió al ejercicio contra casi el 40% del territorio nacional, a través del establecimiento
revises. A ver, y tiene que preguntar a Aranda, a ver, a este grupo de muchachos que acaban de terminar. Bueno, rapidito nomás. Todos pienso que han Meche, ponte al medio. ¿En qué año fue eso? su pregunta. Mira, si no, hace preguntas, solo sobre, ¿Qué? y si no sabe el grupo, debe saber, por si acaso. Por lo menos a ver, ¿qué cuánto significa PBI? Dice. No solamente el gasto de Producto Bruto Interno. ¿Qué cosa es eso? ¿Quieres explicar algo de Producto Bruto Interno? PBI es todo lo que se exporta, pero en macro, estamos hablando en Grande. gran cantidad. De esa cantidad, Alan García quería pagar solamente el 10% de la deuda externa. Y eso empeoró las cosas porque nadie quería prestar más dinero y tampoco ya declararon como país en riesgo. Hasta esa situación llegamos en el tiempo de Alan García. Pues voy a tener que hacer de nuevo. Esta frase ni pie ni cabeza tiene. Ella va a preguntar. Ya. Vamos a hablar de una manera muy práctica sobre la crisis de los años 80. Años 80, ¿no? Cuando apenas regresa la democracia, después de una dictadura de 12 años, con Belaúnde se inicia la democracia. ¿Pero qué cosa es democracia? ¿Ustedes saben qué cosa es democracia? Libertad de expresión. Elegir libremente. Forzar que puedan afectar al gobierno. Era una prensa controlada por el gobierno. Si hacía alguna cosa de esa manera, intervenía el gobierno y le cerraba la puerta de la prensa. El comercio fue cerrado. El principal periódico del Perú. Meche, ven. Tus palabras de tu exposición. Que todos son mis responsables, me han hecho quedar mal, nada más. Pero agáchate pues. Ay, así no va,